¿Cómo acaba la mitología griega? Archivo mitológico. Vamos a ver. Una pregunta que me han hecho mucho desde que empecé este canal es ¿cuál es el final de la mitología griega? ¿Cuál No sé. No. No sé. es el apocalipsis de los dioses griegos? Su No sé si la última historia de la mitología griega sea la de Odiseo. Pero realmente no hay un final. equivalente del Ragnarok. Y siempre me ha O resultado sea, pero los griegos siempre lo tenían todo como una especie de... O sea, la filosofía griega era muy cíclica. Entonces no creo que deba haber un principio y un final en la mitología. Bueno, un principio sí, ¿no? Como el origen de todo, pero... Pero un final en la mitología griega, no sé. No creo que era algo que filosóficamente inquietara a los griegos. una pregunta curiosa, porque a pesar de que siempre me ha gustado la mitología griega, yo nunca me la había hecho. Nunca me había cuestionado que entre el 1,5 millar de mitos griegos que hay flotando en la conciencia popular, no haya ninguno que trate sobre el fin del mundo. Pero buscando un poco más sobre este tema, me he dado cuenta que a la pregunta ¿cuál es el final de la mitología griega?, se les suelen dar 3 respuestas. No hay, un final simplemente no encaja en la ideología de los griegos antiguos, se lee o se parafrasea el pasaje sobre las edades de Hesíodo, o se habla del edicto de Tesalónica y se dice que con la victoria del cristianismo se acabó la era de los dioses griegos. ¿Subir a 5 y no subir a 4? Se me olvidó, bro. Tengo que buscar la 4 para subir. Y haré una mención especial a ese vídeo raro que se hizo viral sobre cómo Ares mataba a todo el mundo, lo cual no tengo ni idea de dónde ha salido si no es de la película de Wonder Woman. Y nunca me han gustado demasiado ninguna de esas respuestas, así que he buscado un poco más de información. Y he acabado entendiendo tanto por qué yo nunca vi la necesidad de que hubiera un mito sobre el fin de los tiempos en la mitología griega, Porque filosóficamente no ha inquietado a los griegos. como por qué la gente lo busca. Y os prometo que al final de este vídeo os daré la respuesta de cuál es el final de la mitología griega. Pero para llegar ahí vamos a tener que dar un rodeo bastante grande, así que por favor os 24 minutos. pido paciencia. Vale, vamos a empezar por mirar a la pregunta. Porque cuando la gente pregunta cuál es el final de la mitología griega, normalmente están preguntando cuál es el apocalipsis o cuál es su Ragnarok. Y aunque a primera vista no lo parece, estos son cosas diferentes. Ok. Empezaré por el Apocalipsis. Apocalipsis viene del griego. Era como... revelaciones. O sea, en la Biblia, Apocalipsis es una especie de libro profético porque es una especie de revelación dada a San Juan, ¿eh? Por eso el Apocalipsis según San Juan. apocalipsis. Hoy básicamente O asociamos sea, no significa fin del mundo Apocalipsis, significa revelaciones. Entonces, a lo mejor puedes buscar en otro texto griego en el que hablen de una especie de Apocalipsis, pero no se refiere a un fin del mundo. Se refiere a una especie de revelación que les da a algún mortal o algún profeta o algo así. apocalipsis con el fin del mundo. Pero eso no es lo que significa apocalipsis. Creemos eso porque Apocalipsis es el título del último No tiene nada que ver con el fin del mundo, es como una especie de profecía. libro de la Una Biblia. revelación. Y es en el que se lidia con las visiones del fin de los tiempos y el juicio final. Pero Apocalipsis es una palabra griega que no tiene nada que ver con los finales del mundo. Simplemente significa revelación. De hecho, los protestantes a veces traducen el título de este último libro de la Biblia como el libro de las revelaciones. Las revelaciones. Apocalipsis era un género o tropo literario en la antigüedad, en el que a un individuo se le daban a conocer las verdades del universo, aunque no necesariamente su final. Por lo que he leído, estos son los temas con los que se solía tratar. Y como veis, solo uno de ellos... Y Ragnarok viene creo que había poemas de romanticismo en el que se le trataba como el ocaso de los dioses. lidia con el fin del mundo. Los apocalipsis eran sobre todo escritos en... O sea, de nuevo, el Ragnarok no es el fin del mundo. El Ragnarok puede ser un génesis. Date cuenta que al final del Ragnarok, o sea, se refiere al ocaso de los dioses como que es el momento en que pasa el tiempo de los dioses. Pero la vida sigue. O sea, sobreviven Frey, Sigvar, no me acuerdo el nombre nunca. Anoche estaba hablando de esto con Pankente. El dios que tiene una bota, que es súper fuerte, que es un guerrero súper fuerte, que es el que mata a Fenrir. Contrario a la pelea de Jormungandr con Thor, que se matan los dos, Fenrir mata a Odín. Y hay un dios que mata a Fenrir, que le abre la boca con una bota. Sigvar. ¿Puede ser este? No. Dios que pelea con Fenrir. No, que mata a Fenrir. No que pelea con él. Porque Odín también pelea con Fenrir. Este de acá. Sinbar, no sé cómo se llama. Este también sobrevive el apocalipsis. Entonces...
O sea, no, de nuevo, no es el fin del mundo, no es una especie, bueno, el Ragnarok, no es una especie de fin del mundo en el que todo se acaba, es un nuevo ciclo. Pero En bueno. contexto. Eso iba de la mano también con la filosofía más nórdica, que era más cíclica, en vez de la de los griegos, que nunca se plantearon un fin del mundo y una renovación. Los judíos y cristianos. El que está en la Biblia es el Apocalipsis de San Juan, pero existen otros que no se consideran Vaidar, puede ser. canónicos. Y los griegos también escribieron textos de este tipo. Así que técnicamente hay Odín no muere, anda por ahí como un sabio anciano. No, Odín muere contra Fenrir. apocalipsis griegos. Lo único es que no se parecen nada a lo que la gente considera un apocalipsis hoy, ya que no suelen tratar con el fin del mundo. Ya os he dicho que lo del fin del mundo era solo uno de los temas que se podía tratar en un apocalipsis, pero además lo del fin del mundo solía ser algo con lo que trataban mucho más los judeo-cristianos que apocalipsis escritos fuera de esa esfera. Además, y este va a ser el tema recurrente en este vídeo, no son mitología. No son historias sobre dioses y héroes, ¿Qué? son exposiciones de la realidad del vale. universo. Los dioses pueden aparecer, pero eso no hace que estos textos sean mitología. Aunque sí que hay elementos de estas revelaciones que se confunden con mitología. Con lo que más solían lidiar las revelaciones grecorromanas era la vida más allá de la muerte. Y si alguna vez habéis oído cosas como que las almas bebían del río del olvido antes de renacer, eso viene de este tipo de textos, no de la Ok. mitología como tal. La mitología no suele centrarse en estas cosas metafísicas. Un ejemplo en el que creo que se ve como esto no es exactamente mitología. La Vía Láctea. Hay un mito muy famoso en el que la Vía Láctea aparece como resultado de que Heracles mordió a Hera mientras estaba Es que si sobrevive Baldur por lo que vi. Baldur no sobrevive. Sobreviven Freya y Frey. Baldur se muere con la flecha de muerta, loco. mamando de su pecho. Esta Baldur es de los primeros en morir. lo apartó de repente y la leche derramada De hecho, la pelea de Ragnarok inicia principalmente lo que desencadena la pelea por el Ragnarok es precisamente la muerte de Baldur, ¿entiendes? se convirtió en las estrellas del cielo. Pero a lo mejor habéis escuchado otra versión menos conocida, en la que la Vía Láctea no tiene nada que ver con Heracles, sino que es un camino para las almas. Y esa es una idea que aparece en la literatura apocalíptica griega. Es una de las visiones que Hades y Perséfone muestran sobre la realidad de la vida del más allá. Y sí sé que las diferencias no son súper claras, pero creo que al comparar estas dos historias, se ve cómo las revelaciones se apartan de la mitología. Las dos son historias que intentan explicar qué son esas luces del cielo, pero mientras el mito es una historia simpática que involucra a héroes famosos y en la que los dioses tienen reacciones humanas, La Vía Láctea, según la mitología griega, es un lechazo, bro. en las Un lechazo de teta. No, bro. revelaciones hay una exposición filosófica sobre la naturaleza del alma, y los dioses son seres solemnes que ostentan las verdades del universo. Así que, aunque hay apocalipsis en la cultura griega, estos no solo no suelen hablar sobre el fin de los tiempos, sino que no son exactamente mitología tampoco. Pero aquí está el verdadero problema de este vídeo y de esta preguntita sobre el fin de la mitología griega. La mitología no está hecha No tiene un fin. para contar el fin del universo. Sé que eso suena raro, pero la mitología está hecha para lidiar con el pasado y explicar el presente, no para mirar al futuro. La mitología te dice cosas como cómo los dioses llegaron al poder, porque se les adora donde se les adora. Soy Yemne referencia estoy en todas partes, hasta en algo que tiene que ver con un lechazo. God, bro. ¿O cuál es el linaje de los reyes? La mitología es una especie de historia antigua para la historia antigua. Es ese nebuloso tiempo anterior al nuestro. Explica cómo se ordenó el mundo. Si quieres tratar con el futuro, Pero Troya, yo creo, tendría entendido que Troya es una de las últimas, la guerra de Troya es una de las últimas, cronológicamente una de las últimas, de los últimos acontecimientos en la mitología griega, que da el origen a Grecia, ¿no? El origen, la guerra de Troya, etcétera, etcétera. Eso o el ciclo de Odiseo, ¿viste? entonces estás hablando de profecías. Y aunque hay profecías en la mitología, las profecías por sí solas no son mitología. La mitología no tiene un final con letras mayúsculas, porque se supone que acaba en el presente. Además, las mitologías suelen ser específicas a ciertas religiones o culturas. Pero tienes que entender que lo que ahora entendemos como una mitología antes era una religión. O sea, los griegos no tenían la mitología, o bueno, quiero pensar, ¿no? Que los griegos no tenían la mitología como una especie de conjunto de mitos. Era una serie en esa época era una serie de leyendas y era una religión. O sea, si hay un culto a Zeus vivo en el que la gente genuinamente cree que Zeus existe, le hacen tributos y le rezan, entonces no es una mitología. En ese entonces es una religión. Si pasa de ser practicado, si nadie lo practica, y simplemente se entiende como una especie
de leyendas que se contaban en el pasado, pero que no se cree que existen, entonces pasa a ser mitología. Las profecías no. A lo mejor Entonces, pero en aquel entonces no era mitología. suena un pelín raro, pero normalmente todas las culturas dan el mismo valor a poder predecir el futuro. Es por lo que el oráculo de Delfos tenía fama mucho más allá del mundo griego, o porque se cree que las sibilas pudieron predecir el nacimiento de Cristo. Básicamente, si un mortal puede ver el futuro, hay esta creencia de que no sabes exactamente qué Dios le ha enviado esa visión. Hablando de dioses, que está quedando en la entrada del short de los dioses nórdicos, Pandro. Pasa. Bueno, sí, está por ahí el Jerry cocinando. ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está tu chat, man? ¿Dónde está el chat contigo? ¿Por qué no me apareces aquí en el chat, man? Mira aquí. Está el Jerry cocinando ahí. Lo está tirando todo en los shorts. Magni. Ah, Magni creo que sobrevive también en Ragnarok. Magni creo que sobrevivía también, ¿no? Un hijo de Thor o varios. Creo que Magni. No recuerdo si Magni sobrevivió en Ragnarok. Así que puede ser Los dos. cualquiera. Así que realmente no se podría atribuir un final específico que fuera solo de la mitología griega, porque ese fin del mundo podría aplicarse a cualquier cultura. Pero aún así, aunque técnicamente no sea mitología, los antiguos griegos ¿Qué tal, payasos? Sean bienvenidos. tenían profecías sobre el fin de los tiempos. Y aquí es donde puedo haceros la pregunta, ¿por qué pensáis que hay un fin de los tiempos? Porque históricamente, esa idea es muy extraña. Hoy es bastante común, porque las religiones abrahámicas dominan el planeta. Sí. Sí, supongo que ahí la gente sacaría que en todas las religiones tendría que haber un fin de los tiempos. Pero durante la mayoría de los siglos, lo normal era pensar que no había un final con mayúsculas. Vale, esto es un pelín complicado y hay discusiones alrededor de cómo y quién desarrolla esta idea. Pero la norma general que suele decirse es que las religiones politeísticas creen que el tiempo es cíclico, mientras que las monoteístas creen que es una línea. Te diría que la nórdica es politeísta y tiene un final con el Ragnarok, pero no, el Ragnarok es un nuevo inicio, o sea que puede ser cíclico. Es decir, para los politeístas no hay un principio y un final. Solo hay un ciclo interminable. Igual que al verano lo sigue el invierno, a los periodos de orden los sigue los periodos de caos. No hay un gran cataclismo que acabará con todo, sino que hay muchos cataclismos que ya han destruido y volverán a destruir el mundo. Mientras que para los monoteístas hubo un único momento en el que se creó todo el universo y habrá un único final en el que se destruya. Esto se cree que viene en parte por los judíos intentando reconciliar ser el pueblo favorito del único Dios que existe con su complicada historia. Porque cómo es que, a pesar de que Yahvé sea el único Dios, no lo adoran todas las naciones y su pueblo preferido es frecuentemente derrotado en vez de ser los dueños de la tierra. Así que se pone el triunfo del Dios único al final de la historia. Cosa que probablemente también es... Pero los judíos no creían en un apocalipsis. Llámame loco, pero o sea, esto tendría sentido para lo que es el cristianismo en general. Pero el judaísmo, que es simplemente el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no está Apocalipsis ahí. O sea, el libro de Apocalipsis no existe en la religión judía. No sé si luego los judíos teológicamente crean en un fin de los tiempos. Me imagino que sí. Pero ellos no creen en Apocalipsis. En el Apocalipsis, según San Juan, ellos no creen. No sé si los judíos creen en un Apocalipsis. O por lo menos en sus libros no está. Así que esto no tendría sentido. Bueno, no sé. influenciada por el zoroastrianismo y su creencia en que el bien supremo acabará triunfando sobre el mal. Zoroastro. Vale. Pero como os he dicho, hay mucha discusión sobre esto. Para las religiones politeístas No sé de dónde sacaría eso. No sé. era mucho más común imaginar el mundo como un ciclo sin Que reclamo de los Okomono. Ya yo leí que reaccionaron los Okomono las otras 487.957 millones de veces que lo pediste, bro. Tranquilo. fin. Y parte de esto tiene que ver con la naturaleza eterna de los dioses. Esa es siempre la principal diferencia entre los dioses y los Sí, pero ellos creen que van a regresar a la tierra prometida y los muertos resucitarán. Vale. humanos. Los dioses son Siempre que no le dices Chávez y Fidel Castro, todo normal. inmortales, los humanos no. Todos esos textos apocalípticos que os he comentado antes ¿Con tierra prometida te refieres a Israel o te refieres al Edén? suelen lidiar con esa El Apocalipsis judío es el libro de Daniel.
¿En qué orden está el libro de Daniel en el Antiguo Testamento? Pinga. Orden de todos los libros bíblicos. ¿En qué orden está el libro de Daniel? Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, bueno, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares. A ver. Génesis, el libro de Job por acá entre Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Crónicas, esto, Daniel, está por acá por Ezequiel, ok. Pero es que esto no es canónico según el Pentateuco. Ellos creen solo en el Pentateuco. Luego, o sea, el judaísmo luego tiene varias ramificaciones y seguro algunos habrá que tomen más libros del Antiguo Testamento. Pero Daniel está muy para acá. Y ellos, en principio, la Torá es hasta aquí. Son estos de acá. Termina con Moisés como personaje más importante, porque es el que viene, trae la ley, el único que habla directamente con Dios, etcétera, etcétera. Y ya está por aquí. Esto de aquí para acá, habrá algunos que lo tomen, pero esto, la gran mayoría para el judaísmo son libros apócrifos. Entonces no tengo idea. Para las religiones No he politeístas estudiado judaísmo. era mucho más común imaginar el mundo como un ciclo sin fin. Y parte de esto tiene que ver con la naturaleza eterna de los dioses. Esa es siempre la principal diferencia entre los dioses y los humanos. Los dioses son inmortales, los humanos no. Todos esos textos apocalípticos que os he comentado antes suelen lidiar con esa cuestión, cuál es el elemento inmortal y por tanto divino del ser humano. Fijaos que eso tampoco es algo que se discuta mucho en la mitología griega. Igual para los judíos Adán es hermafrodita, no tengo ni idea, bro. No tengo ni puta idea. No hay mucho sobre la creación de los humanos. Bueno, está lo de la... Dice que cambian muchas interpretaciones cuando lees la Biblia en hebreo. O sea, porque hay muchos errores de traducción. Pero no sé si... No sé, no tengo idea. mujer que se creó como Si te digo, te miento. un castigo para los hombres, pero no hay historias famosas que hablan sobre cómo los débiles mortales están unidos a los seres celestiales. Porque de nuevo era una cosa mucho más de religión y filosofía que de mitología. Y repito que la mitología está siempre influida por la religión y la filosofía, pero eso no significa que sean la misma cosa. Pero volviendo a lo de los finales, los dioses griegos son siempre inmortales, es su principal característica. Eso significa que mientras el mundo está pasando por sus naturales estaciones de destrucción y renacimiento, ellos estaban tan tranquilos en sus mansiones eternas. Y eso nos llevaría a esa primera respuesta que se suele dar sobre el final de la mitología griega, que no hay, excepto porque en toda esta explicación sobre por qué creemos que hay un final, he estado intentando evitar hablar del Ragnarok, porque contradice mucho de lo que acabo de explicar. Es No creo. mitología y una profecía, es una cultura politeísta, pero El lío con el Ragnarok es que la mitología nórdica no es tan extensa como la gente pensaría. O sea, no... Se ha adaptado mucho de los ritos que se podían llevar a cabo y tal, pero realmente tiene dos edades, la edad prosaica y la edad... No me acuerdo cómo se llamaba la otra. Son dos, se dividen principalmente en dos edades, dos textos principales, y luego lo demás son lo que tú te puedes llegar a imaginar, ¿no? Pero no, yo no te sabría decir si habían ramificaciones de germánicos que creían que Ragnarok ya había pasado y ellos estaban viviendo en el mundo que viene después de Ragnarok, después del ocaso de los dioses. Seguramente habrá alguna tribu germánica que probablemente piense que ya Ragnarok pasó, entonces no lo ven como algo profético. Pero bueno, no sé. tienen un final. Los dioses son mortales. Y creo que el hecho de que el Ragnarok exista y sea una de las historias más conocidas de la mitología nórdica es lo que hace que la gente vaya a buscar una historia parecida en la griega. Y no hay un Ragnarok como tal, ya que Ragnarok significa muerte de los dioses u ocaso de los dioses si estáis poéticos a la hora de traducir. Pero ya os he dicho que los dioses Hay un poema que se llamaba así, El ocaso de los dioses. griegos No sé quién lo escribió. no mueren. Esa parte no es negociable. Vamos a ignorar todas las veces que ha muerto porque este no es el vídeo para explicarlas. Pero eso no es... Yo una vez estaba conversando con un... Se ha exagerado, inventado mucho, porque la enorme mayoría de los nórdicos eran bárbaros y no escribían. Nuestras fuentes son de cristianos que vinieron después, así que toda la mitología nórdica se debe tomar con un grano de sal. Y sí, eso es lo que... Ese es el problema con la nórdica, que está muy interesante y todo, pero
XD. ¿Cómo se llama? El... El... Yo una vez estuve conversando con un sacerdote protestante en Cuba. Estábamos conversando de teología, mitología, tal cual. El tipo no había estudiado otras mitologías y simplemente, bueno, seguía la teología cristiana, que sea. Y le estaba diciendo, no, por ejemplo, en los mitos griegos, en los mitos nórdicos, cuando los dioses mueren, decía, espérate, pero de un momento. ¿Los dioses mueren? Y yo, sí, según los nórdicos, los dioses pueden morir. Y dice, pero entonces no son dioses. Pero bueno, ellos creían que sí, pero se morían. ¿Sabes lo que te digo? Dice, coño, le dio cringe, bro. Como cristiano le dio cringe el concepto de que un dios pudiese morir. Dice, pero entonces, ¿pero qué dios es ese? Qué puto cringe, ¿no? O sea, en el Power Scaling lo hacemos mierda. Digo, bueno, sí, supongo. Significa que no puedas encontrar los elementos del Ragnarok en la mitología griega. Más o menos. Para explicar eso, antes tengo que explicar por qué es tan raro el Ragnarok. Y primero que todo hay que tener en cuenta que la versión del Ragnarok que conocemos, comparada con la mitología griega, es muy No hay. reciente. Con lo que quiero decir que es del siglo XII La Ilíada y la Odisea. después de Cristo. Y de la mitología griega tenemos textos Estaba aquí en la Ilíada. En la Ilíada estaba. ¿Cómo se llama? Estaba Apolo tirando flechas con mierda a hacer. Es canon esto. O sea, cogía las flechas, las embarraba de mierda y las tiraba y les daba enfermedad a la gente. desde el siglo VIII antes de Cristo. Así que la historia ha tenido mucho tiempo para evolucionar y estar Cringe en cristianos. en contacto con los cristianos. ¿Cuánta influencia cristiana hay en el Ragnarok? Es algo que está bastante debatido. Sí que se considera que son historias originales de la mitología nórdica, que se remontan hasta muchísimo antes de la era cristiana, con base indoeuropea. Pero es la combinación de historias y ciertos elementos que llevan a preguntarse hasta dónde llegaba la influencia cristiana. Uno de esos elementos que se cuestionan Espera, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? sí que la historia ha tenido mucho tiempo para evolucionar y estar en contacto con los cristianos. ¿Cuánta influencia cristiana hay en el Ragnarok? Es algo que está bastante debatido. Sí que se considera que son historias originales de la mitología nórdica, que se remontan hasta muchísimo antes de la era cristiana, con Ok. base indoeuropea. Pero es la combinación de historias y ciertos elementos que llevan a preguntar Pero si tiene cristianismo, tiene algo de filosofía griega. Porque el cristianismo es judaísmo con filosofía griega. O sea, tocan muchos temas griegos de la época, el tema del cristianismo. Que recordemos que el cristianismo surge después de la muerte de Cristo. O sea, es una serie de pastores que se dedican a predicar la palabra, etcétera, etcétera. Mueren por ello, excepto uno. Y a partir de ahí lo van esparciendo. Pero lo van esparciendo por una Roma con filosofía griega. O sea, es coger lo que eran los textos judíos de la época, deificar a este nuevo Mesías, a ese nuevo ser que, o sea, ese nuevo humano que fue tan influyente en un punto de Judea, etcétera, etcétera, que lo crucificaron tal cual, crear una religión a base de él y lo mezclaron con un poco de filosofía griega, ¿viste? hasta dónde llegaba la influencia cristiana. Por eso vas a ver en el Nuevo Testamento palabras como Hades, vas a ver palabras como Apocalipsis, por ejemplo, para referirte a revelaciones y cosas así. O sea, tiene mucha filosofía griega. Uno de esos elementos que se cuestionan Por es eso tú ves que, por ejemplo, después viene en el Renacimiento Dante Alighieri y escribe sobre ese supuesto infierno católico, etcétera, etcétera, pero tiene a Radamantis, tiene a Minos o Himnos, creo que era Himnos, Radamantis, Himnos, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro juez del infierno, tiene filósofos griegos en el infierno, en la parte de los escépticos. ¿Qué más tiene? El tema, creo que tocaba el tema de Hades, pero bueno. la finalidad del Luego se entendería, ahí se entiende luego la distinción entre el Hades y el infierno. O sea, entre el inframundo y el infierno. Por ejemplo, el inframundo, si en una mitología hay una especie de inframundo, tú tienes que identificar si ese lugar al que tú vas después de la muerte es un inframundo y un infierno. Y la gran diferencia es que el inframundo tiene una carga moral. Digo, no tiene una carga moral. Si tu mitología es como la griega, que tiene un inframundo, todos vamos al inframundo. O sea, todos cuando morimos vamos al inframundo. Pero al infierno van solo los malos. O sea, los buenos no irían ahí. Esa es la principal diferencia entre inframundo y infierno. El inframundo no distingue entre ninguno y el infierno sí que tiene una carga moral. O sea, solo va a la gente que se portó mal. Ragnarok. De nuevo, el inframundo está hecho para una especie de religión o de ritos en los que no vas a revivir o no hay una vida después de la muerte o un premio después de morir. El infierno sí. El infierno luego está en las religiones que te van a vender que si te portas bien esta vida, luego te vas a ir a otro lugar. ¿Viste? El hecho de que sea un fin de la historia. Y si eso en particular está influido por haber estado Luego, de nuevo, eso no quiere decir que en el inframundo todo el mundo tenga el mismo castigo. Algunos van para los campos elíseos, otros van para los... ¿Cómo se llama? El tártaro, ¿sabes? Otros tienen una especie de segunda muerte que es el olvido eterno, etcétera, etcétera. Como acá
las religiones mesoamericanas. Pero bueno, En por ahí contacto durante siglos. Hola bebé, hoy me lo pasé muy bien, me fui de viaje, carreras de rally clandestino con mi padre, qué divertido. ¿Qué tal, corazón? ¿Sé bienvenida? Wow. Con una cultura que sí creía en la existencia de un final de los... Si crees que eso es comparable, busca a dónde fue Jesús durante los 3 días después de su muerte antes de la resurrección. Se fue al Lo infierno, vimos ¿no? el lunes pasado en las clases de la iglesia. Se fue al infierno y se tiró una pelea de kickboxing contra Satanás. tiempos. La influencia cristiana puede que sea lo que ayude a explicar las rarezas del Ragnarok, pero para seguir con el tema de este vídeo, os diré que el Ragnarok no es realmente un apocalipsis, Exacto, es un nuevo ciclo. es un génesis. Y Depende de cómo te lo tomes y la ramificación germánica que estés viendo. Pero de nuevo, no vas a encontrarte una especie de libro tan detallado como Apocalipsis de todo lo que va a pasar. Es muy simple todo. Recordemos que los nórdicos no sabían escribir. O sea, tenían unas runas ahí medio raras y tal cual, pero la mayoría de nuestros, como dijo Ian ahorita, son recogidos por cristianos, por historiadores cristianos después. O sea, aquí acabo de utilizar los nombres de los libros de la Biblia, pero lo que quiero decir es que el Ragnarok es una especie de mito de creación. De hecho, tiene muchos paralelismos con el mito de creación nórdico, esta vez acabando con la derrota de los dioses se entendería algo cíclico, en ¿viste? vez de la derrota de los gigantes que caracteriza la creación nórdica. Hay partes de la historia que pueden trazarse hasta los indoeuropeos con la idea de que la creación requiere un sacrificio. Y aunque en el Ragnarok mueran los grandes dioses, no mueren todos. Algunos sobreviven y Magni, Modi, Freya y Vader. pasan a vivir en esta nueva era libre del mal. No es tanto un final, sino un cambio de edad. De nuevo tengo que mencionar que esto es un aspecto muy debatido, ya que al parecer si el Ragnarok está implicando que Reseteo, no, a los evangelios. Bueno, tienes el diluvio también como un reseteo, ¿viste? el tiempo es cíclico o no, se reduce a la interpretación de la última línea del poema. Pero podemos encontrar paralelismos de ciertos elementos del Ragnarok en otras culturas, y normalmente son partes de mitos de creación, no de mitos sobre el fin de todos los tiempos, porque como ya os he dicho, esos serán un poco raros fuera del contexto de religiones monoteístas. Y esto me lleva a una característica de esas culturas con tiempos cíclicos, porque aunque estas culturas no imaginaran un final de los tiempos, sí que imaginaban muchos finales que ya habían sucedido. El más famoso es el diluvio. Pero hay otros temas recurrentes en estos finales de ciclo. Los hay en el que el mundo es consumido por el fuego, o en su contrario, por el hielo, al que yo también he llamado hambruna, porque es la idea del invierno eterno en el que no crece nada. Después también estarían las distintas pestes, y por último, las grandes y devastadoras batallas. Y viendo esta lista, creo que el cuarto jinete del apocalipsis debió de ser los desastres naturales en vez de la muerte, pero bueno, el Ragnarok encaja principalmente con una batalla que devasta el mundo, aunque tiene elementos de otras, como el diluvio, o como el fuego que consume el mundo. No se me viene nada por la niebla. Pensar que te puede pasar un jabalí o una vaca y morirte es súper divertido. Vi 8 vacas, 7 jabalitos, zorros y un conejo, pero no chamos. Mi padre conduce también que da miedo. Qué diversión. Ah, mira. Fin, volviendo Qué bien, bro. a los griegos. La mitología griega tiene ejemplos de básicamente todos estos finales. Empezando por las batallas, que es lo que más se acerca al Ragnarok, están las batallas de los dioses, la gigantomaquia, que es La titanomaquia. Sería titanomaquia, ¿no? Nunca escuché gigantomaquia. una guerra contra los gigantes, igual que el Ragnarok. La titanomaquia, que literalmente es el cambio de rey celestial. Y por último, voy también a incluir a Tifón. La gran diferencia está en que los dioses vencen todas estas batallas, porque esa sí que es una diferencia importante de la mitología nórdica, que tiene dioses mortales por algún motivo que puede o no ser el cristianismo. Hoy hay mucha gente a la que Zeus le cae mal, y hay mitos de sobra que respaldan esa opinión, pero en la sociedad griega era mucho más común verlo como el soberano más o menos benevolente del universo. A pesar de cómo se lo representa en la mitología, su reinado era visto como algo bueno, y aunque puede verse amenazado, él siempre saldrá triunfante. Zeus es el orden, y los ciclos son... Yo no he leído la Odisea, pero Zeus era un cabrón con Odiseo, ¿no? O sea, con Ulises, Zeus era un cabrón que quería joderlo. ¿O no? Ahora estoy flashando. ¿Zeus no era un cabrón con Ulises? Entre el caos y el orden. Ese era Poseidón. Zeus no. No, Poseidón. Poseidón. Ok. Y esto implica que el caos siempre regresará, pero también que el orden podrá volver a vencer. Así que aunque Zeus nunca sea devorado por un lobo,
todas estas batallas son hermanas en género. Me pregunto por qué alguien se imaginaría que Zeus era malo entonces. ¿Será porque se habrá cogido a su sobrina Perséfone? No. O a la otra, o a la otra, o a la otra. O a la otra, o a la otra, o a la otra, o a la otra, o a la otra. O a la otra. O a la otra, o a la otra. O a la otra. O a la otra, o a la otra, o a la otra, o a la otra. O a la otra. Del Ragnarok. Y si hay alguien que quiere que los titanes vuelvan para destruir la Tierra, os diré que aunque no hay nada de eso en la mitología Perséfone era su hija. Perséfone era su sobrina. Era hija de Deméter. Y no sé de quién más era hija. Pero Deméter era su hermana. O sea que si era su hija también era su sobrina. Pero él se la coge. Él se transforma en Hades para cogérsela. griega, a veces sí que O aparecen sea, en una parte. No sé si se coge a Perséfone. No me consta que Perséfone era hija de Zeus, pero puede serlo perfectamente. Puede ser hija y sobrina al mismo tiempo, porque Deméter era su hermana. Deméter es uno de los dioses que estaba en la barriga de Cronos cuando él lo saca, ¿no? ¿Cómo se llama? Era su hija, pendejo. Pero que también era hija de Deméter, mongólico. También era su sobrina. Era su hija y su sobrina. Bienvenido a la mitología griega. Se cogen entre hermanos, entre primos. ¿Cómo que se llama? Hija de Deméter y Poseidón. Perséfone, hija de Deméter y Poseidón. Bueno, a ver, déjame buscar. Porque no sé si era su hija. No me consta que sea su hija. Padres de Perséfone. Deméter. Pam. Fue raptada por... Pero... Padre de Perséfone, bro. Hija de Zeus y Deméter, la diosa de la primavera. Ajá, y Deméter es su hermana también. ¿Sabes lo que te digo? Era su hija y su sobrina al mismo tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Qué posición del diablo? No sé, loco. ¿Cómo se llama? Pero también es su sobrina. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Si tú coges a tu hermana y tienes un hijo con tu hermana, es tu hija y tu sobrina. Eres tío y padre al mismo tiempo. Súper turbio. ¿Cómo se llama? Muy norteño todo. Mira, fue donde Trump pierde en Texas, Pandro se vienen los demócratas seguro insultarán a Maduro y a Castro en Cuba. 322 acaba de suscribirse durante 19 meses. En serio, hay un alcalde demócrata que le ganó a una alcaldesa republicana en Texas, en una provincia de Texas. No quiere decir que los demócratas ganaron en Texas. No sé si lo entienden. No es que los demócratas ganaron en Texas. Hay una pequeña ciudad, una provincia de Texas, que es todo un estado, en el que ganaron los demócratas. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno. en esos otros apocalipsis cristianos que he mencionado antes, y son parte del juicio final y la destrucción de la Tierra como la conocemos, porque los autores cristianos no estaban escribiendo en un vacío y está. ¿Qué te estaba diciendo? Pero el tipo se transforma en Hades para cogérsela. Y en un principio es Hades quien habla con... O sea, es Zeus quien habla con Poseidón... Con Hades. Estoy haciendo la base un lío. Con Hades para decirle, bro, ¿y si no raptas a tu sobrina? Espérate, no. El tío era Hades también. Es que los dos son tíos. Es muy turbio, bro. La mitología griega es un montón. ¿Cómo se llama? Hades, en principio rapta a Perséfone. Deméter se queja. Le da las quejas a Zeus. Zeus le dice, bro, no seas hijo de puta, no te raptes a tu sobrina. ¿Sabes lo que te digo? Haz algo aquí. Y al final está el mito de la explicación de la primavera, el invierno, el otoño, el verano, con los diferentes estados del clima, porque Perséfone pasa 6 meses en el inframundo, 6 meses fuera del inframundo con Deméter. Y Deméter, cuando está contenta con la hija, es verano y primavera. Cuando está en el infierno, es otoño y invierno, ¿no? Porque está triste. Pero Zeus habla con Hades para llegar a ese acuerdo, diciéndole, no seas cabrón, no te raptes a tu sobrino. Pero después se la detona. Él después se transforma en Hades y se la detona. Súper turbio todo, ¿viste? Si se entera que Miami, Tampa y Orlando en Florida lo gobiernan los demócratas se asusta. Por cierto, ¿qué crees de España con sus 500.000 nuevos votantes y la prohibición de las redes sociales de Pedro? Tengo un video por aquí hablando de lo de las redes sociales, de tipito. Muy influenciados por la cultura griega. Pero, aparte de las grandes batallas, la mitología griega también contiene otros de esos típicos finales de era. Tienen su propio mito del diluvio. Si fue Zeus quien la regaló, pero él después habla con él. Él después habla con Zeus. O sea, date cuenta que ahí, la mitología es un cuento que escribe una persona y otro cuento que escribe otra persona. En un cuento él la regala, en un cuento él intenta convencerla, en un cuento él se la coge. ¿Sabes lo que te digo? Obvio. En principio él habla con Zeus, él tiene una conversación con Hades diciendo, bro, haz algo aquí, ¿sabes lo que? O era Deméter que se le daba las quejas a Zeus. Igual no me acuerdo, igual te la estoy reflejando, bro. Deucalión en el papel de Noé. Y Zeus en su fase de aún no estar seguro de si le gusta.
Zeus la regaló al principio porque no tenía mujer, pero reculó al ver que la peña se moría por Demeter. a la humanidad. Después De chill, ¿sabes? Simplemente murieron unos 500 millones de personas. tendríamos el fuego, con el mito de Faetonte, el hijo del dios del sol, que Este creo que lo matan. le pidió a su padre conducir su carro, perdió inmediatamente el control y habría arrasado con todo el mundo si Zeus no lo hubiera fulminado con el rayo. Ahí está. Con el hielo tenemos el famoso mito del rapto de Perséfone, Aquí, en mira, el que eso. Demeter provoca una hambruna. La verdad aquí estoy estirándolo un poquito, porque el típico ejemplo de este tipo de fin del mundo es una historia persa en el que todo el mundo se congela. Y el mito de Demeter es más una hambruna que una mini edad del hielo, pero voy a contarlo. Y hay muchas historias sobre los dioses enviando pestes. La Apolo, bro. La Ilíada, en la Ilíada Apolo tira flechas con mierda. Ilíada comienza así. Y aunque yo no conozco ninguna en la que llegue a ser devastadora para toda la humanidad, hay muchísimos ejemplos de pestes afectando a ciudades y estas teniendo que reconciliarse con los dioses para no morir todos. Todas estas historias siguen ese patrón de caos y orden, en el que en el mundo tranquilo surge el caos y los dioses, y como podéis Demeter habló con Zeus y este fue a hablar con Hades tipo, mira bro, eso de cogerte a nuestra sobrina está mal, tienes que compartir. Digo está mal. Está mal, bro. No. Miño, Feo todo. miña. A mí no engañan. Demeter aplicó el socialismo hasta que Zeus no convenza a Hades que devuelva a Perséfone. Demeter pierde a su hija. Demeter, 2 puntos. Aquí no come nadie. Esto de comer y sober, bro. ver, por lo general Zeus, restauran el orden y podemos volver a vivir felices hasta la próxima vez que vuelva a surgir el caos. Así Esta canción lo explica. Que vas a tener Demeter, Afrodita. Esta es Hestia. Esta puede ser Hestia, la del fuego. Bueno, Hades. Imagine Dragon. Esto es, o sea, el ritmo de la canción es Imagine Dragon, ¿no? Miña. No mames, Zeus, el padre de todos los dioses, no puede hacer crecer la pinche tierra ni la vegetación. Entonces, ¿por qué es el líder del Olimpo? Porque tira rayos, tú tiras. Tiene un carro negro, tiene un super perro, Mira, Mictlán, este es el infierno de, ¿cómo se llama? Azteca. tiene O mexica, ¿no? río propio y un barquero. Quiero Mercedes-Benz. Miña. Tengo entendido que los papás de Zeus fueron hermanos. Vienen de familia, creo. Una cosa sobrina también. O sea, recordemos que la esposa de él es Hera. Demeter también es su hermana. Te digo. O sea, es su hija y su sobrina al mismo tiempo. Es muy turbio. Se transforma en Hades para cogerse a Perséfone después. sí que tenemos estos ciclos en la mitología. Qué buenos están los vídeos destripando la historia, cabrón. Qué bien hacen los vídeos los cabrones esos. Pero como os he dicho, esto era una creencia generalizada de cómo funcionaba el tiempo. Miña. No mames, al ver que los humanos creen que el comunismo funciona, dejaron que Zeus asuma el rol de protector de la humanidad porque no estaban para soportar Y pelotudeces. la gente creía que existía en algún momento de este ciclo. Y, como es un ciclo, podían predecir lo que venía a continuación. Como he dicho, esto se sale de la mitología, pero como norma general, se solía creer que se estaba al borde del caos. Porque siempre hemos Me mola más la canción de Demeter. Mírala, ahora me dio ganas. Hola, veganos y come hierbas. Dios, qué turbio. Venga, qué turbio empezó. Su papá se la comió, ¿no? Miña. Pobre Hades tener que soportar al pintor austriaco, Stalin, Lenin, Chávez y Fidel en el infierno. Cualquiera se volvería. Diseño de Demeter en Hades. Ah, ya, es una vieja. Sí, estaba bueno el diseño. Estaba God. De hecho, es la que te da poder de hielo, bro. God Demeter. El diseño de Demeter. Re God, bro. Es una abuelita, bro. Venga. Miña. Hola, lo papea. Veo que están observando cine estatua Moai. ¿Qué tal, mi rey? Estoy esperando que suene a la donación. Ahí está. Miña. Para los que no lo sepan, Cronos no contaba con el apoyo de todos los titanes, es más, se había vuelto tan tirano que hasta a los mismos titanes les cayó mal. Además que cometió la pelotudez de no liberar a los cíclopes, perdiendo quienes armaron a los dioses. Pues sí que se pasó de PNDJ el Cronos. ¿Quién la haga salir? ¿Es alguna hija de...? ¿Cómo se llamaba el mensajero? El dios mensajero, ¿cómo se llamaba? Me gustó más, o sea, no está mala, pero me gustó más la de Hades. La de Hades está muy cabrón con el plagio de Imagine Dragon, pero bueno.
El principio de Better Be Todos Like. nos pasó. Y a mí fue mi tío Ben. Miño, miña, 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 miña. Oh, oh, oh. No, venga. Zeus, 6 meses de cosechas y 6 de sequías, ni modo, toca enseñar a la humanidad a guardar pan para mayo. Motion. ¿En serio? A mí fue mi tío Benjamin. A mí fue mi padre. A mí fue mi mejor amigo. Todos nos... No, He creído que estamos al borde del precipicio de que los buenos tiempos estúpido está eso, joder. se acabaron justo antes de que llegáramos nosotros. Esto toma varias formas dependiendo del autor. Hesíodo es el que más se suele citar cuando se habla del fin del mundo de la mitología griega, ya que estructura el tiempo en una serie de edades con nombres de metales, con la mejor siendo la primera, la Edad de Oro, y la Edad de su presente siendo la Edad de Hierro, en la que todo es horrible y con suerte Zeus se dará cuenta de cómo de horrible es todo y acabará con esta edad. Hesíodo está en la parte más pesimista de los autores, pero hay otros que miran al futuro con un poco más de optimismo. Porque aunque la era en la que estamos es horrible y el mundo va a acabar dentro de poco, sea un tema recurrente durante toda la historia, también lo es que los buenos tiempos van a volver. Y creo que este es un buen momento para recordaros que estoy cogiendo textos de diferentes momentos de la antigüedad, así que tiene sentido que ciertos autores sean más optimistas que otros, no solo por el carácter personal de cada individuo, sino porque vivieron tiempos y circunstancias diferentes. Por poner dos ejemplos de estos más positivos, Empédocles creía que el mundo estaba en un periodo de tránsito esperando el regreso de la Era Dorada, que había acabado siendo sofocada por la discordia y la guerra. Esa época dorada que existió en el pasado y que volverá a existir estaba caracterizada por el reinado del amor, personificado en la diosa Afrodita. Y por poner un ejemplo de los romanos, hay un poema de Virgilio que también habla de lo cercano Virgilio, tengo que leerme la Eneida, bro. Miña, 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 miña. Oh, oh, oh. Ah, ok, que eso era una detonada de las cbronas. Pensé que activamente estaban reaccionando Ah. a Pascu y Rodri. No, solo estábamos detonando. bro. que está el retorno de la Era Dorada, y también tiene un tono más o menos profético. Este es interesante, porque entre los signos del fin de la Edad de Hierro y del regreso de la Era Dorada, está que se acerca el nacimiento de un niño. Y hay debates sobre si Virgilio realmente estaba refiriéndose a un niño de verdad cuando escribió el poema, Quiero leerme la Eneida de Virgilio porque quiero escribir un video sobre el infierno, bro. Sobre el infierno, las diferentes mitologías y culturas. o era solo una figura poética. Pero lo curioso es que se escribió a finales del siglo I a.C., lo que hace que los cristianos lo utilizaran como una de las predicciones del nacimiento de Cristo. Os vuelvo a repetir eso de que independientemente de quién cree una profecía, la puede usar cualquier religión. Como veis, las opiniones sobre cómo los ciclos se desarrollaban iban variando. Hay autores que creen que estamos plenamente en la parte mala del ciclo, esperando la destrucción de todo. Hay quienes creen que estamos en una transición hacia el regreso de los tiempos buenos, y hay quienes creen que los tiempos buenos están justo a la vuelta de la esquina. Y con esto creo que lo habría cubierto todo. No hay un Ragnarok como tal en la mitología griega, pero sí se... Miño, miña, 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 miña. Oh, oh, oh. Ya que están, detonen con la de Ares. Esta es de las Wood. Gracias por los bits, bro. pueden encontrar instantes en el que el mundo se sume en el caos y después reemerge el orden, de acuerdo con la forma de pensar que era común en la época. Y cuando se echa la mirada al futuro, lo normal era ver calamidades diversas seguidas del regreso de los buenos tiempos. Nunca llega a ser algo tan concreto como el Ragnarok, pero sí sigue siendo más o menos esa estructura. Pero hay una cosa más que quiero comentar, y es el fin de la mitología. Porque como os he dicho, el fin de los tiempos, o de la era, es algo de lo que tienden a ocuparse los filósofos. Pero eso es diferente del final de la mitología, porque os he dicho que la mitología es una especie de historia antigua. Hesíodo, en ese mismo texto que habla sobre las edades del mundo, dice que hay una edad de los héroes en la que sucedería la mitología. Y aunque el tiempo y la cronología de los mitos pueden ser un poco confusos, sí que hay un sentido y un orden. Y sí que hay un mito, que es más o menos el último. Hay autores antiguos que escribieron grandes recopilaciones de la mitología griega, y si miramos a cómo acaban esas recopilaciones, veremos que hay un mito que suele colocarse al final. El lugar más común donde acabar la mitología griega suele ser la muerte de Ulises. Ahí es donde lo deja Apolodoro en la biblioteca mitológica. Pero incluso si nos vamos mucho antes y de vuelta a Hesíodo, su teogonía acaba con un catálogo de los héroes. Y el último de esa lista es Ulises. El otro autor que hace una recopilación más o menos completa y medio en orden Termina con Troya. cronológico de la mitología es Ovidio en sus Metamorfosis. Y aquí es donde diré que, si estamos hablando
solo de mitología griega, entonces se acabaría sobre todo con la muerte de Ulises, pero después estaría el añadido de la leyenda romana con el viaje de Eneas y las leyendas sobre la ciudad. Mira, ¿cómo se llama? Lupercalia. Voces de Ovidio no solo cubren esta parte de la mitología romana, sino que su libro termina con César convirtiéndose en un dios y con el propio Ovidio proclamando que ni la ira de Júpiter podrá impedirle vivir eternamente a través de sus poemas. Pero si dejamos de lado la leyenda romana, tenemos una imagen similar a la que dan otros autores, que la última gran historia, la que cierra la edad de los héroes, es la guerra de Troya. La guerra de Troya. Y sé que es diferente al Ragnarok, en el sentido de que no es una batalla por el destino del mundo. Los dioses no mueren, no hay lobos comiéndose el sol. Andro, mira, Blood of Zeus, la del estudio que hizo Drácula. Drácula no, Castlevania. Yo vi Blood of Zeus. No estaba tan mal la trama, pero la animación me mataba, bro. La animación era muy mala, muy barata. No pude seguir. Pero creo que se puede poner junto al Ragnarok como batalla mítica que cierra un ciclo. De hecho, esta no era una idea común en la antigüedad, pero hay quien dice que Zeus planeó la guerra de Troya para reducir la población del mundo, lo que pondría esta historia Como que eran todas. en una categoría similar a la del diluvio. Se puede ir más allá, ya que también hay ciertos paralelismos entre algunos motivos que aparecen en la guerra de Troya y motivos que aparecen en el Ragnarok. Por ejemplo, Barata nivel Invencible ni One Punch Man 3. No he visto One Punch Man 3, pero es más barata que Invencible. el Ragnarok empieza cuando Loki está encadenado a una roca mientras una serpiente gotea veneno. El Random empieza con la broma de Loki y con la muerte de Baldur, con el muérdago. Y a causa de eso lo encadenan aquí. Pero lo que se termina como el detonante principal para iniciar el Ragnarok es la muerte de Baldur. Rompe sus cadenas. El castigo de Loki en la mitología nórdica es similar al castigo de Prometeo. Prometeo cuando le trae el fuego a la gente. Hay muchas similitudes acá. A Prometeo lo encadenan por traerle el fuego a la humanidad. En la mitología griega, que también está encadenado a una roca y siendo torturado por un animal. Que venía y le comía los intestinos. Así a primera vista, Prometeo no está conectado a la guerra de Troya, pero uno de los motivos por los que Prometeo acaba encadenado a esa roca es porque dice conocer una profecía sobre un hijo de Zeus más poderoso que él. Normalmente, eso se interpreta como la profecía del hijo de Metis, el hermano de Atenea que nunca llega a existir. Pero hay otra interpretación de que realmente está hablando del hijo de Tetis, que al final no es un hijo de Zeus, sino que es Aquiles, cuyo destino está irremediablemente atado a la guerra de Troya. Y por seguir un poco con las comparaciones, el destino de Aquiles es un poco similar al de Baldur, el motivo por el que Loki estaba encadenado a esa roca. Como Aquiles Es verdad que ambos mueren por un flechazo. Lo que pasa es que uno muerde a otro en el talón. Y había otro dios que le meten un flechazo en la espalda. Había un dios de un mito europeo, el del anillo de los Nibelungos, puede ser. Que el tipo se baña en la sangre del dragón y tenía una hoja en la espalda. Y le termina metiendo un lanzazo o un flechazo en la espalda, donde no se había cubierto con la sangre del dragón. Era el anillo de los Nibelungos, no recuerdo si era el anillo de los Nibelungos, igual estoy flechando. Baldur es invulnerable gracias a su madre, excepto por una pequeña debilidad, y ambos mueren El muérdago, bro. debido a una flecha. Podéis ver que las Pero la flecha es enviada por Loki para un dios ciego. Hay un dios ciego que, o sea, Sigfrido, sí puede ser Sigfrido. ¿Cómo se llama? El Baldur, lo que pasa es que todo, o sea, la madre o Odín, no recuerdo, juraría que era la madre, pero alguien hace rezar a todas las, alguien le hace prometer a todas las cosas que no le harían daño a Baldur. Entonces todas las cosas prometen no hacerle daño a Baldur. Entonces, como las cosas, cuando digo las cosas me refiero a todo plástico, bueno, plástico no había en aquel entonces, la madera, la manzana, el metal, la piedra, la hierba, todas las cosas que existen prometen no hacerle daño a Baldur, por eso se le considera inmortal, excepto el muérdago. El muérdago es lo único que no promete hacerle daño a Baldur. Dice, no, yo no prometo nada. Y estaban todos los dioses festejando, lanzándole cosas a Baldur para probar su inmortalidad, porque el tipo era inmortal. Y Loki le hace una broma con un dios ciego, no me acuerdo el nombre del dios ciego, que le dice, mira, lánzale esta flecha, ¿qué tal? Y el tipo le dispara la flecha y lo mata. Y después se viene para el ciego y dice, no, el ciego, la puta madre. Y matan al ciego. Y después Loki, borracho en una fiesta, dice que fue el que mató a Baldur. En plan, hoy fue quien hizo la broma, que sé cosa cuánto. Y fuiste tú. Y lo encadenan, entonces ahí es que inicia el Ragnarok. comparaciones no son perfectas, son más ecos narrativos. Loki está de truco. Sí, indicaciones Loki en algunos textos es un bromista, en otros textos es genuinamente malo, como han matado a Baldur, no es una broma y ya está, ¿viste? O sea, por eso los textos tienen mucha inconsistencia en la mitología nórdica, bro. Es como si fuese escrito por un niño de 5 años. Era la literatura de un niño de 5 años escribiendo una historia, ¿viste? de que estas historias pudieron en algún momento compartir ADN.
Además, vuelvo a recordar que el Ragnarok tiene tiempo de sobra de haber sido influido por las historias griegas. Pero, para esas personas que preguntan ¿cuál es el Ragnarok de la mitología griega?, la respuesta no es simplemente no hay, es que los motivos del Ragnarok están escondidos en otras historias, entre ellas, bastante prominentemente, en la guerra de Troya. Y eso nos daría no un final del mundo, no el ocaso de los dioses, como puede traducirse el Ragnarok. Que recuerdo lo hizo a propósito. ¿Y qué fue lo que te dije, bro? Loki engaña a un ciego. Hay un dios que es ciego, no me acuerdo el nombre del dios ciego, que Loki engaña, diciéndole, tírale esta flecha. ¿Sabes qué te digo? Que no estaba como para probar. Y el ciego no sabía que lo que estaba lanzando era una flecha de muerto. Ragnarok, pero sí el ocaso de los héroes. Así llegamos a la que parece ser la idea más recurrente de muchos de esos textos antiguos, que la era de los héroes finaliza con la muerte de Ulises, con sus hijos siendo los últimos que se citan en las genealogías. De nuevo, si ignoramos la expansión romana. Eso significa que tenemos una muestra de una profecía del final de la mitología en uno de los textos más conocidos e importantes de la mitología griega, la Odisea. Cuando Ulises va al inframundo a ver al adivino Tiresias, este le da indicaciones no solo de cómo volver a casa, sino de cómo reconciliarse con Poseidón y, por último, predice su muerte. Esta será lejos del mar, suave y llegará cuando Ulises ya sea viejo. No llega a la casa. Y también voy a mencionar que esta conversación entre Ulises y Tiresias se considera adyacente a los apocalipsis griegos que he mencionado al principio. Es una revelación en la que a Ulises se le muestra qué sucede con el alma tras la muerte y también consigue información sobre el futuro. No se considera puramente un apocalipsis porque está dentro de la narrativa de la Odisea, y el objetivo Aquí donde existe la humildad. Es que no tiraste 20 bits, bro. Específicamente Freya dice que no le preguntó al Mordao porque no lo consideró inofensivo. No, ni idea. de este libro nunca Yo juraría haberlo leído en una Wikipedia cuando tenía 12 años que el Mordao no promete nada. es exponer Pero ideas bueno, sobre igual la me realidad, estoy reflejando. la metafísica del universo. Solo digo que se utilizan algunos de esos temas que también se utilizan en los textos sobre revelaciones. Así pues, con esto os doy la respuesta que os prometí al principio del vídeo. El final de la mitología griega es la muerte de Ulises. No es una gran batalla, ni el fin de los tiempos, pero es la que pone fin al último gran ciclo de la mitología griega, con la muerte del último héroe de la guerra de Troya que regresó Conclusión. No hay un apocalipsis, entiéndase como fin del mundo en la mitología griega. a casa. Y espero haberos mostrado no solo cómo está relacionada con el Ragnarok, sino también con el apocalipsis. Con la muerte de Ulises se pone el fin a la era de los héroes, y el pasado mítico pasa a ser histórico, siempre y cuando sigamos ignorando a Roma. Está bien. Está bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Me voy a ir a orinar. Si quieren les dejo por aquí el video de Loki. En lo que van a ver. ¡Hola, sucios hippies! En lo que voy a orinar les dejo el video de Loki para que se convenzan de lo que les estoy diciendo. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Este es el de Baldur. Bueno. Rodri. Hoy os vamos a contar la trágica historia de Baldur. Serán colegas Cuidarán de la Mira, tierra este era el tío ciego. junto a los hijos de Thor. No, juraría que lo que hace que Odín quiera que Baldur no muera es porque él bebe del pozo de Mimir y no puede ver. Y puede ver el futuro de los dioses. Y lo que veía en el futuro de todos los dioses era la muerte. Así que él entiende la llegada de Ragnarok como algo profético. Y entiende que el inicio de Ragnarok era con la muerte de Baldur. Por eso lo hacen ser inmortal. O intentan hacerlo ser inmortal para evitar el Ragnarok. Pero bueno. Mira cómo vamos. ¿Qué es esto? Durísimo, bro. Durísimo. Pon la de Hades. No.